sí, desde ahora. Bueno, noticia en desarrollo, desde que iniciamos el programa justo unos minutos antes, nos enteramos que, y confirmado por el Pentágono, que efectivamente misiles salidos de Irán atacaron por lo menos a la base más importante que tienen los norteamericanos en Irak, con 12 misiles según el Pentágono. Ahora nos acaban de decir, o se acaban de publicar que han habido fallecidos. Que han habido fallecidos. Soldados norteamericanos. Y aparentemente, pues también... respuesta de los norteamericanos. Respuesta de los norteamericanos que han salido de los Emiratos Árabes Unidos. Que han salido aviones de bombardeo. De bombardeo desde los Emiratos Árabes Unidos. El que sepa rezar esta noche, que lo haga, que lo haga. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados en el día de hoy. Nos quedamos con la pregunta de exactamente cuáles son las instituciones, qué es lo que tienen, porque estábamos hablando del empoderamiento. La persecución de los delitos electorales. De los delitos, para la persecución de los delitos electorales. No vimos ninguna institución que se hiciera cargo, a pesar de que hubo denuncias en las redes sociales por parte de ciudadanos con videos filmados y todo. No hubo nadie que se hiciera cargo, que pusiera sanción al partido que estaba comprando cédulas, que fue filmado. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Cuál es el organismo? ¿Cómo se debe articular el programa de sanciones o la respuesta en sanciones a todo esto? Bien, yo quisiera comenzar brevemente diciendo que todo lo que hemos pedido, todas las exigencias que hemos hecho a través del manifiesto, a las diferentes instancias, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público, están estrictamente ceñidas a la ley, al cumplimiento de la ley. De lo que dice la ley y la Constitución. Dice la ley que ellos actual, deben hacer. Estamos hablando, partiendo primero de lo constitucional y luego de la recién creada ley electoral. Entonces, Diana hablaba de la compra de cédulas, y la compra de cédulas es un delito flagrante que se encuentra cerca de los recintos electorales, donde puede intervenir inmediatamente un procurador general de la República, pero también la policía electoral, que está ahí también para prever que esos delitos no se den. Y que se hace ahí, a la vista de todo el mundo, se reporta a través de las redes sociales y no hay persecución. No hay que esperar un designar a un fiscal especializado para perseguir esos crímenes porque son flagrantes. Están ahí y la ley actual contempla una sanción a esos fines. No se ha hecho. Y ese es uno de las herramientas utilizadas para alterar los resultados finales legítimos de unas elecciones. Si no se hace, ¿qué piensan hacer ustedes que están llamando a la ciudadanía con este manifiesto a que se empodere? Bueno, prácticamente nos estamos yendo al final del proceso, donde toda esta gestión que estamos haciendo, de convocar organizaciones, de seguir sumando adhesión al manifiesto, de que se conozca el contenido del manifiesto que está ampliamente ceñido a la ley, todo esto desemboca en un proyecto de movilización. De movilización no por el hecho de la movilización, sino por tener un músculo social, un músculo ciudadano, consciente de sus derechos y de sus deberes, que en un proceso electoral va a las urnas a dejar su voto en función del derecho que tiene de elegir. Y de defender su voto. Ya defender el voto es lo que le corresponde al ciudadano una vez lo emite. No sé pero antes hay que beberse la medicina de manera preventiva. Claro, y entonces por eso el manifiesto recoge una serie de actividades y de sugerencias y peticiones. ¿Cuáles son? Que son previas incluso a las elecciones. Franklin no para la Junta, pero además hay solicitudes a otros organismos. A otros organismos, como hemos dicho, el Tribunal Superior Electoral y el Ministerio Público, pero quizás ustedes quieren escuchar específicamente lo que toca al Ministerio Público. Sí, exacto. Con relación al Ministerio Público, estamos conscientes de que no se ha creado la figura del fiscal electoral a la fecha. Sin embargo, la ley faculta no solamente a la Junta, para que, haciendo uso del recurso que le da la Policía Electoral que tú mencionas, la propia Procuraduría tiene ya como Procuraduría funcional la facultad de perseguir los delitos. Correcto. Entonces, sobre todo cuando se trata de delitos flagrantes, como tú mencionas. ¿Qué va a hacer, qué está haciendo el manifiesto en que se cumpla esa parte de la ley? Generar el empoderamiento ese que hemos referido, donde la ciudadanía va a exigir, va a reclamar, va a someter, va a ejercer la presión necesaria para que los actores de las diferentes instituciones se vean obligados, obligados a cumplir la ley. ¿Qué repercusión tendría que, pasado este proceso, el próximo febrero, haya cuestionamientos serios de lo que ocurrió
ese preciso día. Exacto, en febrero. ¿Cuál es la repercusión que tendría para la sociedad dominicana? Si comienzan los cuestionamientos de que sí hubo compra de cédulas, de que se Y de cara a cerraron los mayo, colegios electorales y de cara a más mayo. tarde, y sobre todo de cara a mayo. ¿Cuál es el impacto que tiene, no solamente a nivel político, a nivel económico, a nivel social en la República Dominicana? Indudablemente que el hecho del manifiesto Ajá. fue por la inquietud que en todos los niveles que nosotros nos desenvolvemos ocurría. O sea, esa incertidumbre que se comenzó a crear estando dentro del colegio y que ya votaron y que están publicando, empezó ahí. Sí. Entonces, transcurrieron las semanas y se fue complicando más aún y finalmente hubo un partido que se dividió. O sea, hubo una crisis real que se limitó a un partido, pero realmente a toda la ciudadanía nos creó esa incertidumbre. De ahí sale el manifiesto. Sin embargo, la Junta me dijo que todo fue normal y que estuvo demostrado que ellos van a hacer la auditoría forense, pero que no hubo ni una sola demanda con pruebas específicas de que hubo violación a esa soberanía y que hubo alteración del conteo de los votos. Precisamente por eso es que surge el manifiesto, porque le estamos diciendo a las instituciones que tienen que ver, no va a pasar de nuevo, no lo vamos a permitir. O sea, van a tener consecuencias. Que realmente, efectivamente la pudo haber crisis habido. creó, o sea, se creó una crisis que creó una división, por las razones que sean, porque ya uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer de vías hacia acá? Que ha sido la pregunta. Además, Jaime, aquí nadie inventa nada. Irregularidades electorales en este país, ¿quién puede preguntar Siempre. por eso? Fraudes, trampas, mañas, palitos, logaritmos, etcétera. O sea, que ha habido de todo en el país. Si justamente... Algoritmos. Sí, algoritmos. Perdón, La Fernando, palabra es que la no puso podía de moda el callarme. presidente No lo de han la encontrado Junta. todavía. Que no lo han encontrado todavía. Eso fue lo que dijo el presidente de la Junta. Pero no es por, todo ha pasado en este país, porque aquí se han manipulado los procesos políticos. La intervención ciudadana lo que tiene que influir para garantizar efectivamente que eso no vuelva a pasar. Y eso lo que plantea no solo es una línea de movilización en el sentido de llamar gente a una marcha, es constituir a cada ciudadano, a cada ciudadana, a cada organización en el país, no solo en guardián del cumplimiento de la ley, sino en un vigilante, en un observador del proceso, para lograr que se haga y se tenga una práctica diferente. Eso obliga a que se tomen medidas ahora. Claro. El problema no está planteado ni en mayo ni en febrero, es ahora. Franklin. Es ahora el hay problema. una realidad. Las juntas, en general, la historia lo dice, no es la que hacen los fraudes. Hay juntas complacientes, juntas que son cobardes, juntas que son irresponsables, permisivas, etc. Los políticos son los que generan los fraudes. Y eso hay que verlo. O sea, a los partidos se les ha pedido que firmen un pacto que nunca sé en qué va a terminar, pero por lo menos sirve para algo, para que se comprometan públicamente. Claro. ¿Qué significó para No, ustedes? que le han pedido a los partidos, porque ustedes hicieron una ¿Qué serie de significó peticiones para a los ustedes partidos? que el partido de gobierno no asistiera a ese encuentro que ustedes sostuvieron, que fue el primero de todos a principios de diciembre con los diferentes Fue la segunda partidos? actividad, la segunda actividad El de la que generamos, sí. El de la Donde Pucamaima. estaban con los Exacto. partidos Primero políticos representados. tuvimos una actividad en la que presentamos el manifiesto a las diferentes organizaciones y en la que lo hicimos público, presentamos las adhesiones, invitamos a algunos partidos, porque fue muy rápido, asistieron, pero ya luego A todos. se invitaron todos y se generó una actividad específicamente con y para los partidos. ¿Cuál fue la respuesta del partido del PLD para excusar su presencia, su ausencia, mejor dicho? Mira, en principio todos aceptaron la invitación y se comprometieron con participar. Sin embargo, el PLD, por razones que no vamos a citar en este momento, no asistieron. ¿Desconocen o no van a citar? ¿Razones que desconocen o que no van a citar? Que conocen pero no van a mencionar. No han dicho nada. No dijeron nada. No vale la pena. Vamos a ver. Ustedes hicieron una serie también de solicitudes, de peticiones a los partidos políticos, porque si grave es que ocurran irregularidades, también grave es que se hagan denuncias de irregularidades que no existieron y que socavan la Así credibilidad es. de la Junta Central Electoral. ¿Qué piden ustedes a los partidos políticos? Comportamiento ético ajustado a la ley, porque eso es primordial. Pedirle eso a un político quizás no es lo mejor, pero eso es la realidad. Si los políticos y los partidos no se comprometen a actuar correctamente, estamos perdidos. Mira, hay que recalcar que en este proceso
y no porque lo diga yo, sino porque ya fue ampliamente establecido por las dos, digamos, facciones que se enfrentan en un torneo electoral, en este caso gobierno y oposición. La parte del gobierno los dividió muy ampliamente y trazó esa raya en que el partido de gobierno es el PLD y el resto es oposición. O sea, el PLD y sus aliados y el resto es oposición, y se delegitima prácticamente todas las acciones que no vengan de la línea oficial. Entonces, en ese sentido, los actores de gobierno se sienten cómodos con el proceso como se está llevando. Sí. Y hay toda una forma de verlo, de que el resto de la población que no corresponde o que no es conteste con el gobierno está siendo vulnerado en este proceso. Y como se dijo ampliamente en el inicio de la conversación, no se circunscribe exclusivamente al día de los comicios ni al sufragio. Hay una serie de violaciones que se vienen dando y desde que se plantearon las aspiraciones, y lamentablemente en este país las aspiraciones están planteadas desde siempre. Aquí no se abre una campaña Las electoral. alteraciones de los procesos electorales benefician generalmente a quien está en el gobierno. Correcto. O a los candidatos que están en el gobierno. Hemos visto recursos importantes del Estado, hemos visto funcionarios, hemos visto candidatos que ejercen función pública, empleados públicos que han trabajado en esta campaña y que son incluso candidatos. Y nosotros acabamos de tener un caso de soborno muy importante en la República Dominicana que todavía no ha tenido una sanción por sobornos. Y el tema del financiamiento de las campañas políticas es un tema sumamente neurálgico, porque ahí comienza la entrada de los sobornos. Exacto. Cuando alguien te da 50 millones de pesos o 10 millones de pesos para una campaña, ese ciudadano que aspira a un cargo no va a ser realmente independiente de esos intereses, y lo mismo no está regulado. Entonces, en este momento, donde hay sí sanciones, hay límites que se han establecido en las nuevas legislaciones que se han aprobado, nadie los persigue. ¿Cómo van a fiscalizar ustedes? Hemos sometido Los partidos dicen, nosotros hemos gastado tanto. ¿Quién fiscaliza lo que los partidos realmente han gastado, lo que han invertido, de dónde han venido los fondos y todo lo demás? Bueno, o sea, ¿a quién le toca y cómo ustedes van a exigir? Le toca a la Junta. ¿Y cómo ustedes van a exigir? ¿Cómo van a exigir? Que es ustedes hablan de la ciudadanía, es verdad, 4 gatos no pueden hacer nada, tiene que ser la ciudadanía, pero ¿cómo ustedes van a poder, a ejercer esa presión efectiva de que haya realmente sanciones a aquellos que violen, si ni siquiera se les pide, se les fiscaliza internamente, se les hace auditorías internas, o sí? La Junta, Fernando, sí, exactamente. Aquí hay 4 fuentes, para ser estricto sobre el tema del financiamiento. Aquí hay 4 fuentes de financiamiento para el sistema político del país. Número 1, lo que establece la ley, que lo administra la Junta Central Electoral. Correcto. Número 2, que debería ser el primero, es la corrupción pública y el uso de los recursos del Estado. Claro. Número 3, el narcotráfico. Y número 4, los aportes empresariales. Entonces, todos los últimos 3... Se le ha puesto límites a eso. Pero todo tiene límites. Menos el narcotráfico. Menos el narcotráfico, que debe ser 0, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, y la corrupción 0 también. Correcto. Entonces, sin embargo, aunque lo del empresariado o fuentes privadas tiene sus límites y lo del Estado está definido claro en la ley, lo que le toca a cada partido, a pesar de todo eso ni tiene fiscalización ni tiene control. Pero además, es que siempre se deja para después, porque yo digo, el desafío es que esta sociedad entienda que para que haya garantía de elecciones transparentes, limpias y serias, es necesario que ahora se pongan las reglas de juego claras y se aplique la ley, pero ahora no se puede dejar para cuando llegue el día de las elecciones. Exacto. Es que las elecciones no son la votación. No. Cuando se llega al día de las votaciones, ya todo el mal fue materializado. Entonces la sociedad... todavía ese día también se materializa. Viene el último, otro tipo de violaciones. Otro tipo de violaciones. Es que me compraron una cédula, pero hay cédulas que se compran antes. Que militarizan centros de votación también, por ejemplo. ¿Qué proponen ustedes? Medidas o van a proponerle a la Junta en esta próxima reunión que tienen el día 9, que me gustaría saber qué tipo de medidas concretas que debe tomar la Junta y que ellos se comprometan a eso para que ustedes realmente puedan decir al final estas elecciones han sido transparentes. Una de las cosas que dijo Fernando y con la cual concuerdo plenamente es el régimen de consecuencia, que al que viole la ley se sancione inmediatamente, no después. No después. El asunto es que la fiscalización, por ejemplo, de los montos y de los recursos que reciben los partidos y los candidatos se hace después
Porque ellos tienen que presentar el informe después que pasan las elecciones. Informe de gasto. Entonces, Pero bueno. Esa es la candidez de este sistema. No, y además, aún presentándose después, nadie fiscaliza si lo que está puesto en ese papel es real, porque aquí se presentaron unos informes que tú sabes que eso no se corresponde con el despliegue de publicidad y todo que vimos en la primaria. El tema de la Procuraduría las leyes también. son nuevas. Sí. La ley de partido y la ley electoral son nuevas, o sea, que antes no existían esos controles. Ahora hay más controles. Antes de irnos para ya cerrar en el último bloque, para las sanciones es lo que debería venir después y es lo que nosotros quisiéramos que ni siquiera se tuviera que aplicar. Ustedes van a pedir, porque en una de las reuniones nosotros hemos sido parte también y hemos estado escuchando, una vigilancia determinada en los centros de votación, no dentro, sino fuera también. Sí nos gustaría, la Policía Electoral, por ejemplo, en ese día, la Junta Central Electoral tiene todo el poder de utilizar a la policía, todos los policías y todos los militares que se convierten en la policía electoral. Para vigilar los alrededores, para controlar, para evitar que se cometan delitos electorales, dentro y fuera. Vamos a hacer una pausa ahora, nos van a cerrar con eso y cuáles son los próximos pasos que tiene esta comisión en los próximos días previos a las primeras de todas las elecciones en febrero. Ya volvemos.